actualización. Una actualización sobre ese tema. Si ustedes llegan al diagnóstico, qué sé yo, de un infarto o miocardio con elevación del ST, van a hacer lo del tratamiento. Pero aparte de eso, van a hacer una investigación, lo último de síndrome coronario agudo con elevación del ST. O la clasificación de los síndromes coronarios agudos. ¿Se está escuchando bien lo que estoy explicando? Sí. Sí, doctor. Bueno, por ejemplo, los síndromes coronarios agudos, hace poco hubo una nueva clasificación, se está insistiendo mucho sobre algo, entonces es una investigación que van a hacer ustedes. Esa investigación forma parte de este taller también, o sea, de este taller, y es uno de los que más puntaje va a llevar a aquel grupo que investiga. Y las preguntas se le hace a todo el grupo. O sea que cualquiera yo le puedo elegir a preguntar. Todo tiene que estar leído y el que no responde pasa al compañero siguiente. Suponte yo le pregunto a Adriana, Adriana no contesta, la pasa la pregunta a Diego, Diego no contesta, pasa a Guillermo, y así va las cosas. Porque la nota es individual y también la grupal, pero más individual. La nota de concepto del taller. Bueno, ¿se entiende esto? Yo le estaría pasando los casos entonces ¿cómo se llama? A Ailén y a me fue el nombre de Oscar, era, ¿verdad? Sí, doctor. A Oscar. Bueno, ellos van a recibir los casos y van a recibir la forma a qué grupo le corresponde. Bueno, estamos. Sé que ya no entran más gente. Vamos a empezar. Se ve esta imagen. ¿Se ve ahí? Sí se ve, doctor. Bueno. ¿Quién lee? Miriam Patricia Godoy dice acá. ¿Está ahí Miriam Patricia? Sí, doctor. Bueno, te escuchamos. Paciente de 45 años que acude por pérdida de peso y tos de hace 3 meses. Refiere además sudoración nocturna, sin dieta. O sea, la pérdida de peso es evidentemente sin dieta. ¿Qué te parece esta historia así, Miriam Patricia? ¿En qué caso puede ocurrir esto? Pues solo la historia para pensar. ¿En qué vas a pensar vos? ¿Algún problema pulmonar? Un problema pulmonar. Puede ser un problema pulmonar. Por la tos, ¿verdad? ¿Y qué patología vas a pensar? Así que tiene, aparte de tos, pérdida de peso y sudoración nocturna, dice. ¿Te llama la atención la sudoración nocturna? Sí. Porque ¿hay alguna patología en especial que se manifiesta con sudoración nocturna? No suda de día, pero suda más de noche. La tuberculosis, doctor. La tuberculosis. La tuberculosis tiene es bastante síntoma específico también. Sudoración nocturna y febrícula. Febrícula. No llega a ser fiebre, pero tiende a tener febrícula los pacientes, ¿verdad? Y eso parece que a la noche se manifiesta más y le lleva a una sudoración. Bueno, este paciente
si piensan en eso, si piensan en eso, en la tuberculosis, ¿qué otras cosas pueden investigar en relación a que si piensan en tuberculosis un paciente con estas características? ¿Qué cosas le van a preguntar más? Si tiene la vacunación. Si tiene vacunación. Eso es prevención, protección 100%, Iván. Si es que sí, esos esquemas de vacunación, sí. O si tuvo un contacto directo, nuevamente creo que tiene que volver a aplicarse. Bueno, lo que yo quiero Solo saber las formas graves, doctor. ¿la zona qué? Solo La para protección prevenir miliar las formas y graves. La Es para miliar y prevenir la... las formas graves. O sea que no te cura el 100%, aunque vos estés vacunado, vos podés adquirir la enfermedad. ¿En qué condiciones? ¿Qué condiciones tenés que tener para que, estando vacunado, igual te pueda contraer esa enfermedad? Yo preguntaría cómo vive Orlando. sin hacinamiento y eso en su casa, si están más de 2, 3 personas en una pieza y demás. Ese es un punto muy importante, Carlos. El hacinamiento, de dónde viene, si estuvo en la cárcel, no estuvo en la cárcel, está viviendo en un campamento, está viviendo con una familia con tosedores. O sea, muy importante esas preguntas. Preguntarle si tienes algún otro factor de riesgo o tiene una enfermedad que se está tratando o tiene otro proceso degenerativo o otro proceso neoplásico, por ejemplo, que se está tratando. Porque le pregunto, si yo tengo una inmunodepresión por alguna patología, sin que yo pueda tener contacto con un tuberculoso, ¿puedo tener tuberculosis? Si está inmunodeprimido, sí. Está inmunodeprimido, no es necesario que tenga, porque uno puede contraer, hasta la misma vacuna puede reactivarse allí, ¿verdad? En ese momento. O sea que no reactivarse, sino que puede uno tener una sobreinfección en ese sentido cuando está totalmente inmunodeprimido, ¿verdad? O sea, no es necesario que tenga un contacto realmente con tuberculosis. Bueno, este paciente tiene esta radiografía. ¿Qué le parece? ¿Dónde tiene un gran comprometimiento? Vértice pulmonar derecho. Derecho. Un gran compromiso del vértice pulmonar derecho, inclusive una parte del iliar de ese lado derecho también. Acá inclusive hay una caverna, no sé si se ve mi sector. Entonces es importante entender entonces el primer diagnóstico que usted debe pensar, si tiene tos de larga duración, pérdida de peso y compromiso pulmonar, entonces debe pensar primero en la tuberculosis en nuestro país. ¿Qué es lo que se escucha cuando uno se ausculta en el pulmón en un paciente con tuberculosis de esta característica? ¿Cuál es el signo clínico o semiológico al auscultar el vértice? ¿Qué le dijo la doctora Mara en semiología? Capaz no escucharon nunca ustedes, se llama un crujido, el crujido a nivel vértice. Eso es casi patognomónico de un paciente que tiene prácticamente una fibrosis, si es que se ya volvió esa parte del vértice pulmonar en un paciente crónico, ¿verdad? Entonces casi se produce una fibrosis, eso se escucha como un crujido. Si ustedes hacen un roce de cuero duro,
Hay un ruido que se produce en ese roce de cuero. Entonces, por eso se llama un crujido, ¿verdad? Así de duro, de ese sonido, es la que se escucha en el vértice. Bueno, ¿se entiende eso? Entonces, doctor. la tuberculosis es una enfermedad crónica, sistémica también, e infectocontagiosa. Si yo tengo un paciente que está tosiendo y que no está medicado, y ¿qué es lo que está haciendo cuando está tosiendo? Está esparciendo su bacteria, su microbacteria. Es como prácticamente debería usar todos estos pacientes tapaboca también. Entonces está esparciendo porque ¿de qué forma la tuberculosis se contrae? Gotas respiratorias. Vía aérea, como este coronavirus, como el COVID. Entonces, y es muy importante entender que cualquier persona que tosa en forma enérgicamente y varias veces, a veces, uno tiene que cuidarse, ¿verdad? Tiene que cuidarse, porque muchos de estos pacientes no quieren aceptar a veces que se les diagnostica el cuadro. Y mucho más todavía aquellos pacientes que tienen una asociación y que cada vez más frecuente, la asociación de tuberculosis con HIV, ¿verdad? O el paciente que ya tiene SIDA, o el portador del HIV. Porque acuérdense que la tuberculosis en los pacientes HIV son más resistentes al tratamiento. Y no es que está consumiendo nomás la medicación y ya está libre de contagiar la tuberculosis. Eso es importante tener en cuenta, ¿verdad? Bueno, entonces eso es la tuberculosis, es una enfermedad endémica en nuestro país, principalmente. Es muy contagiosa y la verdad que hay todavía, y podemos decir todavía que hay gente que se muere de la tuberculosis de una forma, la tuberculosis miliar, por ejemplo, o la tuberculosis extrapulmonar, que es una forma, un tipo de forma de presentación clínica de la tuberculosis. Una tuberculosis extrapulmonar, ¿cuál puede ser? ¿Cómo se manifiesta una extrapulmonar? ¿Quién me puede ayudar allí? ¿Cuál? Mal de pot. Mal de pot. No escuché bien, Luis, lo que dijiste. Meningitis tuberculosa. Voy a aumentar un poco mi volumen de mi computadora. Meningitis tuberculosa. Mal de pot, por ejemplo. ¿Qué hace el mal de pot? ¿Cómo es el mal de pot, Néstor? Afección de las vértebras. ¿Y cómo llegaría a diagnosticar eso? Néstor. Por rayos X no se vería otro. ¿Cómo vas a ver por rayos X? ¿Cómo es el cuadro clínico en esos casos? Muy interesante el mal de pot, meningitis. La meningitis tuberculosis, ¿cómo vas a diagnosticar, Luis? ¿Cuál es la característica del líquido cerebral? Muy bien. Es un cuadro de meningitis, con síntomas de meningitis, pero en este caso que sea de origen tuberculoso. ¿Cuál es la característica de ese líquido cefalorraquídeo?
Primero, ¿el líquido es cristalino o es un líquido turbio? ¿O qué tipo de líquido es cuando hablamos de meningitis y tuberculosis? Ligeramente turbio. Líquido claro en cristal de roca. Líquido. Fíjense que hay meningitis, se clasifica luego así, meningitis de líquidos claros, ¿verdad? Y entre ellos está la tuberculosis. El turbio siempre es cuando hay bacterias, principalmente en este caso purulento, la meningitis bacteriana. Entonces, eso es importante que tengan en cuenta. Néstor habla de mal de Pot. Es importante con la radiografía, pues lo que yo voy a ver a nivel de la vértebra, un aplastamiento vertebral, pero no me va a poder diagnosticar, no voy a poder ver el germen allí, Néstor. Yo necesito aislar el germen. Tengo que tratar de obtener el material para que yo pueda estudiar. Entonces, nada más para esto es tener un pensamiento de que si yo no encuentro en el pulmón, signos de probable tuberculosis, tengo que buscar igual tuberculosis extrapulmonar. Entonces, las bacterias, las micobacterias más frecuentes son la de tuberculosis africanum y el Mycobacterium bovis. Esos son los más frecuentes, ¿verdad? Y fíjense cómo la OMS dice ya también en un apartado anterior, es donde, ¿qué pasó? ¿Se ve la presentación? ¿Sí? Sí, se ve. Bueno, en donde vimos que la OMS dice que podemos ver que ya empieza a haber la tuberculosis resistente e inclusive vamos a llegar a tuberculosis incurable de vuelta como antes, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros aislamos el bacilo, fíjense que tienen 4 destinos diferentes. Uno de ellos se puede eliminar allí mismo, o sea, los propios macrófagos pueden eliminar y terminar la primoinfección. O puede desarrollarse y eso ir aumentando y multiplicarse e invadir justamente y hace una invasión generalizada y si es a nivel pulmonar va a producir lo que se llama una tuberculosis miliar. Y a partir de ahí, si es que también puede ingresar a la sangre y ir a depositarse en otras partes también. También, fíjense, puede estar fagocitado por los macrófagos y quedarse latente en ese lugar. Y otro que nunca ha desarrollado la enfermedad. Entonces queda ahí de por vida, a no ser que, como dijimos, haya una inmunodepresión y en ese caso vuelve a reactivarse ese cuadro. En cuanto a lo que ya dijeron, la vacunación es muy importante desde el comienzo, pero en algunos casos se puede hacer una quimioprofilaxis principalmente cuando yo estoy teniendo o estoy conviviendo con algún paciente agudo que recientemente se diagnosticó, yo puedo hacerme una profilaxis, principalmente con las quinolonas, ¿verdad? Pero acuérdense que yo le dije que aquel paciente que tiene tuberculosis con HIV ya se ha visto resistencia a las quinolonas en esos casos. No los pacientes que son de primario de tuberculosis, sí por los pacientes que tienen HIV más tuberculosis. El cuadro clínico saben bien que es tos, pérdida de peso, falta de aire, hemóptisis. Paciente que tiene tos y hemóptisis casi 100% en nuestro país es tuberculosis. Hasta demostrar lo contrario. En cuanto a los síntomas, aparte de lo que ya hablamos, fíjense la fatiga, también los sudores nocturnos que ya dijimos, y en algunos casos una astenia, aunque los pacientes que son agricultores, esa astenia es medio difícil de llegar a comprenderla a veces, porque ellos casi siempre dicen, no tengo cansancio, no tengo desgana, pero que bajo de peso o tengo sudoraciones nocturnas, en eso ellos se fijan más.
En cuanto al diagnóstico, entonces ya dijimos que distintas maneras yo puedo tener el diagnóstico. Si un paciente que está haciendo tos y está escupiendo o está expectorando, entonces puedo pedir el esputo, pero ese esputo tiene que ser bien tomado, ¿verdad? Acuérdense que no sea saliva nada más. Ahí pedir la baciloscopía, puedo pedir un cultivo, pero acuérdense, el cultivo de la tuberculosis es mucho tiempo, dura de 45 a 60 días, ¿verdad? A no ser que tenga ahora unas técnicas mucho más rápidas que pueden mejorar. Principalmente hay otros, por ejemplo, la radiografía ya es tarde porque ya vemos nosotros la lesión. La broncoscopía se utiliza si es que no tenemos tos con expectoración y se ve imágenes sospechosas. Con la broncoscopía se puede tomar material, aparte de hacer una biopsia bronquial o un lavado bronquialveolar. Si siempre tenemos sospecha de que es una prima de infección a nivel pulmonar. Y está la PCR, que es una cadena de polimeración de cadena de reacción de polimerasa. Y ese PCR es mucho más específico para en este caso, ¿verdad? Entonces, y tenemos el ADA, que es una microscopía de inmunofluorescencia, y la de prueba de tuberculina que siempre se sigue realizando también porque es una forma de la prueba de Mantoux para ver cómo reacciona si tuvo una primera infección principalmente. Una vez clasificado al paciente, si es principalmente de origen pulmonar, ¿verdad? Ya usando todas las cosas, en la primera parte del tratamiento se debe casi aislar al paciente o hacerle totalmente individualizado, personalizado su tratamiento, su vida, su higiene, su alimentación inclusive. Hasta eso se debe hacer en la primera parte. Y por supuesto, se le debe estudiar a toda la familia en ese caso. Si es que el paciente estaba expuesto o se le estaba exponiendo a la familia en ese caso. Cuando yo digo esto tengo que internar al paciente, cuando voy a llevarle a internar al paciente para no hacer el tratamiento ambulatorio, es cuando no funciona el tratamiento ambulatorio o tiene escasos recursos y yo sé que no va a cumplir, no va a entender el medicamento, yo tengo que asegurar por lo menos esos 30 días de tratamiento. Y muchos de esos pacientes se le interna exclusivamente para controlar la medicación. Aquellos que tienen recaída de la tuberculosis o aquellos que tienen lugares muy inaccesibles principalmente para ir a retirar los medicamentos, y aquellos pacientes que tienen dificultad respiratoria o insuficiencia respiratoria o complicado con alguna enfermedad ya con cardiopatía, por ejemplo. En esos casos sí tengo que internar al paciente. El tratamiento específico algunos contienen 4 drogas, uno solo, o sea, de primera línea, que es la isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol. Algunos que otros tienen streptomicina. Estos son los 4 que vienen juntos de cuádruple. Y hay una segunda línea que es la quinolona, la kanamicina, la etionnamida. Y en algunos casos estos quinolonas, lo que yo ya le comenté, son resistentes a las quinolonas, una cepa de micobacterias. Y de la otra fase es que yo puedo usar cuando se hace resistente ya con drogas parenterales en este caso. Y tengo drogas de dosis mínima a dosis máxima. Eso ya me va a dar cuando tengo la concentración inhibitoria mínima del cultivo de microbiología en esos casos. Pero estas son las 4 drogas que más se utilizan: isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol, en vez de la streptomicina. Hay una fase intermitente, en donde pasando ya los tiempos, yo puedo usar isoniazida nada más con rifampicina. Rifampicina también se utiliza como las quinolonas como preventivos de aquellas familias que empiezan a convivir, por ejemplo, en esa forma, como profilaxis. Bueno, pregunta hasta este punto. Bueno, continuamos con este cuadro. Otro cuadro muy de diagnóstico diferencial con la
tuberculosis de la paracoicidoide micosis, que también es una enfermedad sistémica, en este caso una micosis sistémica, principalmente ocasionado por la paracoicidoide brasilensis. Y fíjense, la puerta de entrada también es vía aérea, ¿verdad? Y principalmente en quienes, en zonas endémicas, principalmente se ve también la paracoicidoide micosis, pero no solo a veces con las zonas endémicas, hay muchas veces, o sea, los viajeros, los turistas también pueden portar esto si es que van en zonas endémicas, ¿verdad? Es importante, se ve mucho más en masculinos que en mujeres, ¿verdad? Es muy alto el riesgo de la exposición, principalmente se obtiene en el campo, ¿verdad? Y principalmente en las hojas de de unas plantas, algunos que utilizan como unos palitos para escarbar dientes o mondar dientes para poder, se clava entre los dientes y ahí empieza todo el ingreso, o en forma de esporulado en la vía aérea, ¿verdad? Que también de esa forma puede contagiarse y adquirir. Mucho más de manifestación clínica cuando tiene unos factores de riesgo como pacientes inmunocompetentes o con inmunodeficiencia, y si se expone a eso, con más razón tienen lesiones. Principalmente a nosotros nos interesa el cuadro clínico de la parte adulto o residual que tiene una afectación pulmonar, porque eso es el que le va a dar insuficiencia respiratoria crónica o mayormente compromiso cardiopulmonar. Fíjense la parte crónica cutánea, cómo se va carcomiendo en gran parte de toda la lesión, y principalmente nariz, cuello, retroauricular o la cadena ganglionar del cuello lateral también puede afectar, ¿verdad? Y por supuesto la mucosa del tracto digestivo superior es la que más se compromete, y uno no está viendo, y cuando ya el paciente tiene una lesión enorme, acude a la consulta. Es también un problema, pero se puede, fíjense acá, hay que pensar como este doctor que siempre piensa mucho y empieza a cuestionar. Entonces tengo que pensar en distintos puntos para hacer los diagnósticos diferenciales en el caso de que si yo puedo tener un cuadro de paracoicidoide, o también a nivel pulmonar puedo hacer diagnósticos diferenciales con la tuberculosis principalmente. Acuérdense que el tipo de tuberculosis con los paracoicidoide micosis, porque es bilateral, es la tuberculosis miliar en este caso, ¿verdad? Tengo que examinar bien a los pacientes, hacer bien el estudio de la historia clínica y pensar, por supuesto, en el laboratorio. En este caso, el gold estándar es para el diagnóstico, es la demostración en el tejido del aislamiento de este hongo, en este caso, ¿verdad? Entonces, puedo hacer desde el punto de vista laboratorial, histopatología o detección también de anticuerpos ya actualmente con la PCR que se tiene, y los métodos moleculares en este caso, ¿verdad? La detección, por supuesto, de antígenos me está dando de que hay una patología aguda en ese caso, ¿verdad? Si yo pienso de que hay una paracoicidoide, tengo que buscar en todas partes, descartar, así como ustedes dijeron también, extrapulmonar, que puede ser a nivel líquido cefalorraquídeo. ¿Quiénes son los que más, otra vez, pueden contener paracoicidoide en el líquido cefalorraquídeo? Aquellos pacientes inmunocomprometidos o pacientes portadores de HIV o SIDA, ¿verdad? También puedo aislar en sangre, o sea, también puedo buscar en hemocultivo, y de esa forma para poder dirigir el tratamiento. Y en cuanto al tratamiento, en esto casi va siempre súper dirigido a los infectólogos. Ya yo puedo diagnosticar esto y enviar ya directamente al infectólogo para tratamiento, o puedo iniciar por lo menos el itraconazol, que sí es el tratamiento de base para la paracoicidosis de 6 a 12 meses, por lo menos, a no ser que esto se hace resistente también. Por eso es importante el seguimiento con un infectólogo de esa forma. O fíjense, el trimestoprim sulfa puede también hacerse, pero esto es mucho más largo, de 3 a 5 años en este caso, ¿verdad? Esto es mucho más de compromiso con tratamiento con el infectólogo en este caso. Bueno, preguntas. Entonces,
queda bien claro. Cuando yo tengo tuberculosis miliar, sí o sí tengo que hacer diagnóstico diferencial con un otro cuadro también sistémico, pero en este caso una micosis, que es la paracoicidioide micosis. También puedo hacer, cuando el síntoma o el cuadro clínico es muy florido, de una neumonía atípica. Que también puede manifestarse de esta forma. Pero lo más importante es que primero tengo que pensar en la tuberculosis en cualquier paciente que tenga esta sintomatología que hemos citado. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, entonces nos vemos el próximo miércoles, ¿sí? Dale, doctor. Bueno, nos vemos el miércoles. Chao, chao. Chao.